Muy buenas tardes o buenas noches, como usted lo desee, como usted guste decir, está bien dicho. Muy bien, miércoles, media semana, las cosas se siguen sucediendo quizá de manera inexorable. Las tragedias no vienen solas, traen otras trageditas con ellas, pero la gravedad de lo que enfrenta el país continúa agravándose. Decir otra cosa sería un simple eufemismo o una sinvergüenzada intelectual. Realmente plantear que esto va bien, muy bien, porque la inflación bajó al 6 punto y algo y cosas así, es perder de vista cuáles son las partes centrales de esta tragedia que enfrenta el país. Por eso vale la pena, como dicen, tener foco, enfocarnos, que la puntería cuando estamos a punto de disparar un arma vaya, esa puntería dirigida al blanco, nada de andarle por la derecha, por arriba, por abajo, al blanco. Y en el caso nuestro es muy importante que no perdamos de vista cuál es ese blanco, cuál es el objetivo que tenemos. De eso vamos a hablar quizá a lo largo de sus preguntas y comentarios y también, de alguna manera, en la parte editorial de hoy. No le voy a decir el nombre ahorita, sino ya cuando llegue el momento de entrar a la parte editorial. Por lo pronto, no sé si tenemos algún saludo, alguna cosa. Bueno, aparte, ahorita entramos a la parte de las madres. Muy bien. Decía yo anteayer, sí, anteayer, que iba a, o quería tratar un tema, pero lo dije, lo voy a cambiar y voy a dejar el tema de la madre para el siguiente día. Es decir, ayer traté el asunto este que siento yo que es lo prioritario y que debíamos esperar para tratar el tema de las madres. Mire, yo he tratado de manera directa o indirecta en ocasiones anteriores el problema de la situación que se ha generado en el país en relación no solo con las madres, sino con la fertilidad, que es el número de hijos nacidos vivos por mujer durante su vida fértil. Y he intentado explicar, parece que no he logrado hacerlo con la claridad debida. Esto tiene un impacto profundo en las finanzas públicas como consecuencia de la insolvencia de los sistemas públicos de pensiones, también con la falta de personal para ciertas actividades. El problema de la fertilidad, donde, pues si bien el hombre participa como proveedor de espermatozoides para que fecunde uno de ellos el óvulo, pero de alguna manera es responsable de la situación junto con la mujer. Yo no soy de esas personas que piensan que el feminismo o su planteamiento es una cuestión de uno solo. Yo creo que por el contrario, el problema del feminismo para poderlo enfrentar de una manera, vamos a decir, correcta, debe de ser de dos, es decir, el varón y la mujer. Se ha generado en los últimos años esta situación de la visión de género y todas estas paparruchadas que son simplemente construcciones más ideológicas que otra cosa, que bueno, pues hay que respetarlas, pero ya hablando en plata, el problema de este país y de prácticamente todos en lo que se refiere al feminismo es un problema de dos, de la pareja. Al margen de si hay un papel, de si hay un matrimonio civil que justifique o que legitime esa relación. Algunos dirán que eso no, Ángel, que mira, que género,
Y yo cuando les digo, señores, estudien gramática, el género es para las cosas, las personas tienen sexo, punto, no hay que discutir más. Pero bueno, cada quien con sus cosas cerrado, en fin. México, la fiesta quizá que nos identifica a todos al margen de niveles culturales, de niveles socioeconómicos, políticos, ideológicos, etcétera, es el Día de la Madre. Y no estoy aquí hablando del aspecto religioso, estoy hablando de la que nos engendró, la que nos parió, pues. México ha tenido desde siempre en un nicho aparte a la madre. Puede fallar el padre, puede uno pelearse con él o puede dejar a la familia abandonada, pero casi siempre o siempre es la madre la que está ahí para sacar adelante a sus hijos, como en la naturaleza es la madre, la hembra, que está ahí para defender y dar la vida incluso para proteger a sus cachorros. Pero somos muy hipócritas, somos falsos. La madrecita, etcétera. Todavía lo somos, no en la magnitud y profundidad que lo éramos hace 40 o 50 años. Para aquellos que tengan mi edad o un poquito menos, recordarán un personaje que crearon los polivoces que se llamaba Gordolfo Gelatino. Gordolfo Gelatino era el arquetipo, la representación condensada del trato a la madre, del hijo holgazán, dependiente, iba a decir huevón, pero me abstengo de hacerlo, pero un hombre que no le gustaba trabajar y que vivía pegado a ese personaje abnegado que es la madre. En aquel programa, no recuerdo ahorita el nombre que tenía la mamá, si alguien recuerda el nombre del polivoz, el Eduardo Cuenca, creo que era, y que era la adoración su hijo. Era la adoración, lo máximo. Y sacrificaba, lavaba ropa, planchaba ropa para que su hijo, Gordolfo Gelatino, no se molestare en lo más mínimo. Incluso me acuerdo que en una de esas, en uno de esos sketches, se acercaba el Día de la Madre y Gordolfo Gelatino le dice, madre, porque así hablaba, tengo aquí el 20 para hablar por teléfono con los hermanos Vázquez y pedirte que te traigan una plancha nueva que te quiero regalar en este 10 de mayo. Tú la vas a pagar, por supuesto, pero aquí tengo el 20 para allá. Hijazo de mi vidaza, decía la mamá. Y feliz ella de que su hijo le anunciare que tenía el 20 en aquellos teléfonos de cajón que había. Y se desvivía la señora por atender, cuidar, apapachar a su hijo, que era Gordolfo Gelatino. Un individuo horrible como el que más, pero que para ella, doña Pasecita, Naborita. ¿Cómo? Naborita. Naborita. Para doña Naborita era lo máximo en belleza física, en cariño, etcétera. Y él era siempre un narcisista, como buena parte de la población mexicana es. Y se ponía ahí y decía, ¡ay, madre! ¡Uno! ¡Hay dos! Y eran cámaras ficticias. Y doña Naborita, hijazo de mi vida. Muy bien. Guardando las debidas proporciones de tiempo y lugar, de cambios en el país, de ascenso de la mujer mexicana en la educación, en los mercados laborales, en los centros de decisión económica y política, en no pocas familias mexicanas abundan las naboritas y abundan los gordolfos gelatinos.
Y voy a dar nada más un dato, un ejemplo, para que se vea a dónde llega el cariño de una madre. Uno de los crímenes, vamos a decir, más frecuentes en las zonas pobres que rodean a las urbes, es el asalto al transporte público. Y ahí quienes realizan este tipo de robos, de asaltos, son en su mayor parte jóvenes que ni siquiera han alcanzado la mayoría de edad. A veces con una pistola de plástico, otras de a de veras con 1 o 2 tiros, nada más, y llegan y ya se la saben y pónganle aquí, etcétera, etcétera. Incluso es a tal grado la aceptación de esa realidad que ahora en el mundial de fútbol, no sé en qué país en el Medio Oriente, hay alguien que se sube a un vagón del metro y de chistorete dice, donde iban muchos mexicanos, dice, ya se la saben, no se hagan tonto, etcétera. Es decir, hemos normalizado, dirían algunos, o socializado el crimen en estos espacios, el transporte público, y realizado por estos jóvenes, la mayor parte de las veces pertenecientes al lumpen proletariado, o sea, personajes sin conciencia de clase, simples delincuentes que han hecho del robo a pasajeros o del robo a transeúntes en una motocicleta, robándole su bolsa a las damas, etcétera, etcétera. Y se ha dado casos en que va en ese autobús una persona que puede ser un militar, que está franco, pero que lleva su arma de cargo, en otros casos un policía, o simplemente un ciudadano que lleva su tremenda fusca para protegerse, y en un descuido saca él y paz, 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 y los pasajeros, paz, con una patada, tiran el cuerpo de ese delincuente. Y ahí se queda. Entonces hay escenas, que ahí están los videos, está grabado esto, donde llega la madre y para proteger la escena del crimen, la policía o no sé si hay algún ministerio público, pretenden impedirle que se acerque para que no altere la escena del crimen. Y ella se lanza, mi hijo, mi hijito, ¿por qué hacen esto? Si él era inocente, si andaba trabajando. Pues sí, andaba trabajando, señora, pero trabajando en una actividad delictiva. Entonces, la madre perdona todo, perdona todo. Hay otros casos donde asalta o pretende asaltar a un cuentaviente y el guardia, pum, paz, y ahí queda, y llega la señora, ¿y por qué le hicieron esto? Si él era inocente. En ningún momento le pasó por la cabeza aceptar la realidad que conocía perfectamente la madre, que su hijo era un delincuente, que vivía de atracar, de asaltar, de poner en peligro la vida de otros semejantes, o que era simplemente un joven sicario al servicio de las bandas delincuenciales. Entonces la madre mexicana es eso, la protección primera y última del hijo, así fuere un delincuente. Esto, desde el punto de vista de la sociología o de la cultura democrática, es muestra de un atraso entre nosotros. La, el poco respeto que tenemos por la ley. Hay casos evidentemente extraordinarios donde una madre agarra a su hijo y a cachetadas y lo lleva, enciérrenlo porque es un rata, no tiene remedio, pero son casos aislados, excepciones. Pero por otra parte están las madres que con decisión, con firmeza, buscan educar, no obstante la pobreza en que pudieran desempeñarse, buscan enseñarle valores a sus hijos. Y les voy a contar una anécdota verídica completamente que sucedió ya hace muchos años en Ciudad Obregón. En Ciudad Obregón existe, como en prácticamente cualquier ciudad en nuestro país, grupos de damas que se dedican a hacer labor filantrópica,
pero también labores de tipo moral. Dan la doctrina, tienen pláticas con señoras para mejorar la cuestión de la salud familiar, pero también los valores. Y en esas zonas, vamos a decir, de escasos recursos económicos, hay muchos matrimonios deshechos, etcétera. En ese tiempo que les comento, estaba un presidente municipal que era despreciado por, como decimos ahí en Obregón, por la ricada, es decir, la gente de alto nivel económico o lo que llamaríamos genéricamente la gente decente, despreciaba a este presidente municipal. Y decían que es esto, que el otro, pero era el presidente municipal. Se abrió una colonia nueva, primero de paracaidistas o de invasores, y luego se intentó regular, total que ahí estaba la colonia. Entonces estas madres de familia, preocupadas, muchas de ellas de una profunda religiosidad, acudieron con el presidente municipal para solicitarle la ley en Sonora relacionada con estas cuestiones urbanas. En el caso de un fraccionamiento, exige la entrega al ayuntamiento de una superficie donde se destina un espacio para la escuela, algunas canchas deportivas, básquetbol, etcétera, voleibol, pero también para un templo, las más de las veces para un templo católico. Entonces, fueron estas madres, su directiva, a ver al presidente municipal. Y ya lo recibió el licenciado, no voy a decir el nombre de él. Y ya, bueno, muy bien, buenos días, ¿cómo están? Señor presidente, pues mire, venimos a esto. Es que nosotros tenemos una organización que trabaja por esto, ya le dijeron, y hacemos labor moral en algunas colonias del sur de Ciudad Obregón, donde abundan los delincuentes juveniles, los hogares deshechos, madres solteras. Entonces, ahí nosotros vamos y realizamos una labor de tipo cristiano, de moral. Entonces, veníamos a pedirle a usted a ver si nos podía asignar o ceder una superficie para ahí empezar a construir un templo, una iglesia católica ahí, y para luego llevar a un sacerdote una vez que estuviera terminado. Porque nuestra labor es en esas familias deshechas y otra vez donde hay delincuentes juveniles, drogadictos, gente que comete delitos diversos, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces les dice el presidente municipal, las felicito por esa labor tan positiva, tan útil para la sociedad que están ustedes realizando. Es cierto, en esas zonas, pues hay muchas familias deshechas donde el padre abandona a la señora con 2, 3 hijos, tiene que realizar, que lavar ropa, que planchar, entonces es difícil y es cierto, hay mucha delincuencia juvenil ahí, hay jóvenes que se drogan, etcétera, y representan un peligro, pues coincido con ustedes, cuenten con esa superficie, llaman ahí al director de obras públicas, ingeniero, aquí las señoras de la organización fulana de tal, por favor atiéndalas y asígneles en el espacio reservado para la cuestión colectiva o comunal, ahí asígneles el lugar que ellas escojan con la superficie adecuada para que ahí se construya un templo católico, porque ellas se dedican a ir a esos hogares y combatir la delincuencia juvenil, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, muy bien, entonces ya se iban a levantar y les dice el presidente municipal, con un colmillo retorcido, que cuidado con él. Perdón, les dice, una cosa más, les dice, ¿no? Quisiera pedirles un favor. El que usted guste, señor presidente, pues estaban felices porque les había concedido la petición del terreno. Y les dice, miren, es cierto, hay mucha delincuencia en esto, pero yo les quiero pedir a ustedes, de favor, el que usted guste, presidente, que cuando les quede un tiempo libre de esa labor tan útil, tan profunda que realizan en esas zonas pobres alrededor de Ciudad Obregón, vayan ustedes también a realizar esa labor
en la parte norte de Ciudad Obregón. De ahí de la avenida Nainari al norte, que es donde viven las personas de mayor poder adquisitivo en Ciudad Obregón, residencias, tamaños casi faraónicos, donde están los nombres de los camajanes ahí en Ciudad Obregón. Les dice, si tuvieran tiempo, fueran ustedes ahí de la avenida Nainari al norte, les dice, porque ahí también hay muchas familias decentes, deshechas, dice, jóvenes delincuentes juveniles que realizan actividades delictivas, se drogan, andan borrachos en las calles, andan causando destrozos vil en el mobiliario urbano. Les pediría, por favor, que también cuando les quede tiempo a ustedes de aquella labor tan importante con esos pobres, entre los pobres, que vayan a esa zona. Se quedaron impávidas, así. ¿Por qué? Porque ese presidente municipal al que despreciaban, del cual hablaban peste y media, les había dado una lección de humildad y de realidad de lo que son, en no pocas ciudades intermedias en este país, los jóvenes hijos de las familias de mayor poder económico en esa ciudad. Con esto, ¿qué les quiero decir? Que la delincuencia no es privativa de personas sin recursos económicos o de familias de padre ausente. Está presente en todos los estratos de la sociedad. Y me atrevería a decir que en esos sectores medios altos y altos abunda también una gran parte de la delincuencia, como llaman, de cuello blanco, o de personas que se dedican a los negocios turbios, a la evasión fiscal, etcétera, etcétera. Yo creo que deberíamos pensar un poco, hoy que es Día de las Madres, en ese tipo de situaciones. El problema de la educación familiar en nuestro país ha caído en algo profundamente y gravemente peligroso. Se ha olvidado la transmisión de valores. Como me decía un amigo, Ángel, ¿cómo quieres que fulano piense correctamente, ser un hombre honrado, si lo que escuchó en su mesa familiar eran los negocios que el padre hacía con el gobierno, con el gobernador anterior, y por eso se hizo inmensamente rico en un tiempo exageradamente corto? Hoy, pues, que es Día de la Madre, pensemos un poco en esa situación. Los valores, y no me estoy refiriendo a cuestiones religiosas, me refiero simplemente a la convivencia en la sociedad y el respeto de la ley y de los valores éticos en una sociedad democrática. Y aprovecho hoy para felicitar y enviar un abrazo caluroso a mi querida suegra, que está en Esperanza, Sonora. Suegra, doña Aurora, un fuerte abrazo y mi cariño para usted. Asimismo, para mi querida hermana Gloria, que está en Los Mochis, que fue la que me cuidó una vez que mi madre biológica falleció en 1954, que yo le tengo un cariño y un aprecio profundo, especial a mi querida hermana Gloria. A las dos les mando un abrazo y además quiero que sepan que siempre donde estoy no las olvido y tengo presente su cariño para conmigo. Y a las madres, bueno, pues mi hija Elena, que es mamá, es la madre de mi nieto, a la jefa de producción, que es la mamá de Elena, y en la memoria a mi madre Elena, mi madre biológica, que era yo, para ella era, vamos a decir, guardando las debidas proporciones, por supuesto, su Gordolfo gelatino. Me adoraba mi madre y no obstante los pocos años que compartí con ella, 8 años y medio, y también a mi segunda madre, mi mamá Damasia, que me quiso con un cariño profundo, profundo, hasta el último día de su vida. Y a todas las madres, a todas, al margen de lo que seamos sus hijos, un fuerte abrazo, cariño para las madres,
por la conciencia que tengo del papel tan importante que representan en una ciudad machista, misógina y que trata con la punta del pie todavía a millones y millones de mujeres. Un abrazo para ellas. Muy bien. Todas las que están aquí. A todas las que están aquí, las que están allá y las que están acullá y las que están en todas partes, sin distingo alguno de posición económica, de religión, de valores, de visión política e ideológica, porque hay algo que las hermana a todas ellas cuando paren a sus hijos o a su hijo. Eso es lo que importa. Si le podrías pedir a la Chiquis, por favor, que esta parte la ponga en el editorial. A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 10 de mayo del año 2023. El título hoy es el siguiente: ¿es posible pensar que es solo ignorancia? Refiriéndome a esta visión que ha exhibido el presidente frente a la Suprema Corte y la de los gobernadores que han planteado, van a la cola de ellos, haciéndose eco de las tonterías que dijo el presidente, que los ministros de la Suprema Corte deben ser elegidos por voto popular, y luego dicen en su cochinada de desplegado, dicen, por ello, respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente al Poder Judicial para establecer que las y los ministros sean elegidos por el pueblo mediante voto popular, como era en la época juarista, para garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo. Y con eso comienzo el editorial de hoy. Vamos a ver. Dicen 22 gobernadores de Morena, a cual más de todos de una ignorancia total en materia de la historia política de México y de la Constitución, afirman esto que acabo de leer, que es una soberana tontería y un planteamiento ahistórico. Me explico. Dicen que por ello, por lo anterior que dijeron que el plan B y etcétera, las tonterías es que ya saben ustedes. Por ello respaldamos la propuesta de reforma constitucional del presidente del Poder Judicial, al Poder Judicial. Para empezar, no hay propuesta de reforma constitucional alguna. No existe. Eso es falso, es una mentira. Lo que hay es una declaración del presidente donde dijo, afirmó, el 1 de septiembre del 24 voy a enviar una iniciativa de reforma constitucional. Dice, voy a enviar, pero no existe esa propuesta de reforma. ¿Y por qué a partir del 1 de septiembre del 24? Porque es cuando entra en funciones la siguiente legislatura, la 66ª. Y el presidente lo plantea así, temporalmente hablando, es decir, el 1 de septiembre del 24, porque piensa que su partido va a tener la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Por eso está planteando eso. Pero repito, en ninguna parte van a encontrar ustedes una propuesta de reforma constitucional del presidente para modificar la Constitución para que los ministros de la Suprema Corte, los 11, sean elegidos por voto popular. Eso no existe. No existe eso. Búsquenle la Gaceta Parlamentaria, la Gaceta del Senado. No existe eso. Desde ese punto de vista, estos gobernadores y gobernadoras, como dicen ellos, no saben gramática, el masculino inclusivo, ¿verdad? Ni siquiera saben plantear las cosas. Dicen, esa reforma, no existe esa reforma constitucional. Esa iniciativa de reforma constitucional no existe. El presidente dijo que va a existir. Pero ¿qué tal si el presidente le da una embolia
o un infarto fulminante y ya no es presidente el 1 de septiembre del 24. Cambió el panorama completamente. Segundo, ¿qué tal si la oposición gana la mayoría calificada en las dos cámaras y la presidencia de la República? Toma tu reforma constitucional. Es decir, estos gobernadores son tan lacayos, tan arrastrados, que piensan que las cosas se van a presentar inmutables. Y no, señores, y no. Ya desde ahí las cosas están mal. Segundo, mencionan, como era en la época juarista, para garantizar que la Corte sea una verdadera representación del pueblo. Muy bien, dos cosas. Efectivamente, hubo una corta época en la historia de México en el siglo XIX, cuando la Suprema Corte, los ministros eran elegidos, no propuestos por el Ejecutivo al Senado de la República, como es ahora. Pero lo que no dicen los señores es que eso cambió porque no era práctico, porque no funcionaba, porque la tarea principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y específicamente del Pleno no es representar al pueblo. Eso es expresión de idiotas, de retrasados mentales. Hay algunos comentaristas que eran cómicos de tercera o dibujantes de quinta y que quieren ser ahora analistas políticos de primera. No. ¿Por qué se cambió eso? Juarista, lo máximo. ¿Por qué se cambió eso? Por los problemas políticos que generó al país hace 160 años. Por favor, les suplico, lean la historia. Esos años de 1850 a 1870, el presidente Juárez muere en calidad de presidente el 18 de julio de 1872. Lean, por favor, esos 30 años de historia. El Colegio de México tiene una serie de publicaciones muy interesantes. Hay una obra, incluso quizá la obra cumbre, Historia Moderna de México, de don Daniel Cosío Villegas. Hay obra de Enrique Krause y de algunos otros historiadores, donde se hace una disección muy interesante y sobre todo correcta, objetiva, de esa etapa del país, esos 30 años. Estudienlo, por favor, lean, por favor, para que se den cuenta de por qué primero se elegía a los ministros de la Suprema Corte y luego por qué se eliminó eso y se plantearon las cosas tal cual son hoy. Pero dije hace un momento, no es tarea de la Suprema Corte, y específicamente de su pleno, quedar bien con el pueblo o con el gobernante en turno, no. Su tarea no es llegar a un puesto de elección popular. Su tarea, derivada de su experiencia y conocimiento jurídico constitucional, es servir de control al poder legislativo. ¿Para qué? Para este objetivo, que las leyes que analiza, discute y aprueba el legislativo cumplen y respetan el texto constitucional. Esa es su tarea. Pero si llegare a la vida política del país un gobernante que abomina de eso, que le pega, donde ya saben ustedes, ese proceder que está en la Constitución de la Suprema Corte, él tiene en sus manos los elementos que le darían a él todo el poder. ¿Cómo? Cambie la Constitución, presidente. Presente una iniciativa de reforma constitucional, pero no se lance a ofender. Está podrido el Poder Judicial, solo una bola de corruptos, de ratas y
y porque en la época juarista, eso no es cierto. No traiga usted al tercer decenio del siglo XXI algo que no funcionó hace 150, 160 años, por favor. Cuando los problemas políticos que había en ese país, donde todavía ni siquiera se consolidaba una vida institucional plena. La misma obra política del presidente Juárez estuvo manchada por un golpe de Estado que dio, por una violación, etcétera, etcétera. Entonces, traer eso a colación ahorita, cuando tenemos una democracia limitada, con errores, pero es una democracia, donde tenemos una institucionalidad que ha reconocido errores y los ha corregido. Por eso, señor Bulto López Obrador, plantee usted la modificación de la Constitución, pero no diga el 1 de septiembre del 24 lo voy a hacer cuando hay una nueva legislatura. Si el cambio es tan trascendente y útil para el país como usted lo quiere hacer ver, preséntela ahorita. Órale, pero déjese usted de ofender. Usted es el jefe de Estado. Usted no tiene por qué andar insultando a su par, que es el Poder Judicial. Y ahí nos lleva eso a algo que planteo aquí en el editorial. Es posible pensar que es solo ignorancia, es decir, el presidente actúa así y hace esas propuestas por ignorante nada más. ¿Será tal su ignorancia que se le ocurren cosas y dice, no, pues que sean los ministros elegidos por el pueblo? Y se ha puesto a pensar que podrían sus candidatos ser derrotados por el voto popular. Es decir, es tan bruto, tan soberbio, tan caciquil, que piensa que sus candidatos a integrantes del pleno, todos van a ganar. No, señor, ¿de dónde saca usted esa uniformidad en el voto? Por eso la pregunta, ¿acaso hace esas propuestas solo por ignorancia? ¿Y acaso estos gobernadores sacan estos engendros que los hacen publicar en las redes sociales y en la prensa escrita? ¿Son tan ignorantes que replican esos falsos argumentos del Ejecutivo? Yo pienso que no. Creo que hay algo más. Primero, el caso del bulto. Yo creo que el presidente tiene una falla de origen. El presidente, primero por la educación familiar recibida y segundo, por el ambiente donde abreva en sus primeros años de vida, hasta la etapa juvenil. Es en una parte de México, en una región de México, la más atrasada, la más caciquil del país, el sureste mexicano. Ahí se forma el presidente, donde no hay o no había una aceptación de la vida institucional, donde los caciques eran señores de como dicen, de horca y cuchillo. Ahí se forma el presidente. Y al ser un hombre limitado intelectualmente y con un profundo fervor religioso mal entendido, se lanza a hacer planteamientos que van en contra de la historia, que son absurdos, pero él los repite y su clientela, cuyo desconocimiento de la historia es a veces casi total, reproducen esas tonterías con una bocina inmensa, pretendiendo hacernos creer que si gritan, muchos de ellos, automáticamente se va a convertir una aberración jurídica en verdad. Y eso no es así, mucho menos en una democracia. Ahora bien, volvamos a las tareas del Poder Judicial y específicamente del Pleno. El Pleno tiene 11 integrantes
Y luego hay unos loquitos ahí devenidos en analistas políticos. Es que Zedillo dio un manotazo y por acá. Sí, pero eso fue en 1900, cuando toma posesión Zedillo, en 1994, 1 de diciembre. Y cambia con una decisión del Ejecutivo en 1995 y tenemos la Suprema Corte que priva ahorita, casi 30 años. Y en esos 30 años ha probado ser útil porque ha cumplido con su tarea constitucional, ser el freno de los excesos y de los errores en materia legislativa del poder legislativo, valga la redundancia. Es decir, de vigilar que la Constitución sea respetada. ¿Y por qué esa rijosidad del presidente hoy? Y no ayer, no anteayer. Porque el anterior presidente del Pleno se amoldó durante cierto tiempo a los deseos del presidente, pero ya no más. El doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea ya no como bola de plastilina se acomodó, ¿no? Les recomendé que leyeran la colaboración de él, esta la más reciente en Milenio. Es decir, y solamente bastó que llegare la ministra Piña a la presidencia del Pleno para restablecerle al Pleno la decencia político jurídico extraviada. Y dos personajes oscuros y perversos, como son estas dos mediocridades, la señora Ortiz y la señora Esquivel, se quedaron aisladas y además haciendo un papel deshonroso. Y no obstante eso, yo soy de la idea de que ahí deben continuar. Alguien me dirá, Ángel, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que no quiero que el presidente tenga dos opciones de nuevos ministros. Dejémoslas ahí, que se exhiban en su servilismo, como Ricardo Monreal y Pablo Gómez, como ellos, lacayos, arrastrados, cual tapete, y que los pisen y los orinen ahí. Entonces, esta votación de 9-2 es clara. La Corte, con la llegada de la dignidad a la presidencia del Pleno, la Corte dejó aquel camino perdido, confuso, a la claridad meridiana constitucionalmente hablando. Entonces el presidente hace esos planteamientos no solo porque ignora la Constitución, la ignora por lo demás, pero la asesora jurídica o la jefa de la oficina jurídica es más ignorante que él, pero suple esa ignorancia con su actitud lacayuna. Y le dice, y ponen en un boletín, con esa decisión sustituyó al poder legislativo. ¿De dónde sacan eso? Dice uno, ¿qué mente tan retorcida tienen estos lacayos? Que le dicen cosas al presidente para que se luzca, pero no se luce, se pone en ridículo. Ahora resulta que es violatorio de la Constitución el que 9 ministros hayan votado por defender la Constitución. Y luego sale el arrastrado ya sin sus ropajes de dignidad y de independencia frente al bulto de Ricardo Monreal. Un rato dice que bueno, yo lo dije, y etcétera. Y luego en la tarde, no, porque nosotros tenemos el control, podemos llamarlos y hacerles juicio político. Ricardo, como te dije antes, no lo digas, hazlo. Órale. Si crees tú que hay materia, tú como experto constitucional, si crees que hay materia, elabora el documento necesario, jurídicamente hablando, ordena a los tuyos e inicia el proceso, el juicio de procedencia. Órale, pero no te quedes en el verbo indigno
que estás usando desde hace unas cuantas horas. Aviéntate, órale. ¿Dónde quedó aquel digno representante? Pues yo, y yo no voy a ocupar, yo no voy a querer cualquier cosa si tengo que traicionar al presidente y babosadas por el estilo. Pero en fin, entonces, el presidente no es solo por ignorancia. Hay otro elemento que es el más peligroso por lo que dejan ver gente como la anticientífica Sheinbaum. Sheinbaum es una mujer que ignora, es una ignorante completa en materia jurídica. Conoce la ley de la gravedad porque la estudió en la prepa. Pero de la juridicidad de ciertas cuestiones que decide el legislativo, no tiene la menor idea. Es menoridia. Pero aquí viene la parte peor. Ese intento, ese afán de agradar al bulto, aplaudiendo y disque apoyando sus tonterías, ese es un mayor peligro para México. ¿Por qué? Porque el presidente se va a ir el 1 de octubre si llega vivo, si llegare a estar vivo para esa fecha. Pero existe la posibilidad, no podemos desterrarla, por supuesto, de que la anticientífica lo sustituya. En esas condiciones, pues, ¿qué es lo que tenemos? Yo creo que el presidente, el bulto López Obrador, cuando ya ve en el horizonte que se le acaba el poder, ¿qué le gusta a usted en 4 meses? Ahorita estamos en los primeros días de mayo, vamos a decir mayo, junio, julio, agosto y septiembre. En 5 meses, el presidente va a perder prácticamente todo su poder. Intentará controlar hasta el último día, hasta el último minuto, pero no va a poder. Ha generado una situación indeseable en su administración. Mire, para aquellos que desconocen la historia reciente de México, valdría la pena que le preguntaran a quienes vivieron el sexenio de Luis Echeverría. El presidente Echeverría era un enamorado del poder, más y más profundamente que López Obrador. Era un hombre con una cosa, una ambición de atesorar o de amasar poder, que controló el gobierno hasta el 30 de noviembre a las 12 de la noche. Todavía se dio el lujo de irse en una gira inmensa por el tiempo que duró, allí en el año 76, y el país en calma. Ese era el control férreo que tenía Echeverría. Este hombre se va de aquí a Chetumal y esto es un desastre completo. El presidente no controla ni su casa, no le hace caso ni a este joven, ¿cómo se llama? El hijo menor, no me acuerdo cómo se llama este muchacho. Y su esposa ni caso le hace, no me viven por allá sus cosas. Y el presidente como loquito ahí curándose mejorales y pastillas y peganines y magnopiroles. El presidente lo mueve hoy esa ambición, ese afán de recuperar el poder que sabe que se le está yendo, como cuando uno agarra agua con las manos, pero se te va, no hay forma de conservarla entre las manos. Eso le está pasando al presidente. Y por eso busca la forma de asustar, de amenazar, y voten por todos los de la fórmula para ganar la mayoría calificada. Toma tu mayoría calificada, presidente. Ese miedo, ese susto que lo ha hecho presa, eso es lo que lo mueve a este tipo de absurdos. Y los otros 22 lacayos ahí van cual borregos a firmar. ¿Piensan ustedes que el señor Cuauhtémoc Blanco Bravo
sabe de lo que se trata. ¿Podría un periodista ir a entrevistarlo? Señor gobernador, ¿podría usted explicarnos cuál es el sentido de esto que usted firmó en este desplegado de apoyo a la posición del presidente? ¿Podría usted explicarnos? Bueno, bueno, cuando yo metía gol y luego hacía la cuauhtemiña, la gente me aplaudía. Es lo mismo ahorita, pues, si apoya al presidente, la gente me va a aplaudir. O vamos a ver quién más. El señor Castro Cosío, gobernador de Baja California Sur, por favor. Y les puedo dar otros nombres de aquí de algunos que nomás no rebuznan porque no les dan las cuerdas vocales para eso. Es lamentable la calidad intelectual de estos personajes. Esos son unos ignorantes y los otros son lacayos, oportunistas y corruptos, y saben que su suerte depende de firmar este desplegado y hacerle ver al bulto que ellos apoyan sus babosadas. Babosadas, pero son las babosadas de nuestro presidente. De tal manera, pues, que ante la velocidad que están adquiriendo los acontecimientos, el presidente cada día ve que es menor la eficiencia o el impacto de las tonteras que plantea, por no utilizar alguna otra palabra que podría sonar ofensiva a los oídos castos de la 4T, porque ya ve que son sentidos ellos, ¿no? Entonces, dice uno, ¿cómo es posible que no haya un gobernador que tienen facultad de iniciativa? ¿Por qué tienen que esperarse al 1 de septiembre del 24? ¿Por qué, si son tan valientes y están tan de acuerdo con el presidente, por qué no presentan ellos una iniciativa de reforma a la Constitución para que los ministros integrantes del Pleno sean elegidos mediante el voto popular? ¿Qué no se dieron cuenta del ridículo que hicieron cuando plantearon que deberían elegirse por el voto popular los consejeros del INE y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Órale, aviéntense con esa iniciativa. Si tan seguros están que, como en la época juarista, órale, anticientífica, láncese. Usted tiene poder de iniciativa. Órale. Pero no, dice, no me quiero quemar. Ah, ¿verdad? Sacatito para el conejo, ¿verdad? Porque lo único que quieren es, piensan, si es que piensan, quedar bien con el titular. Ni siquiera tienen idea de lo que están firmando o de lo que están apoyando. Y para terminar con este enojoso asunto, yo le diría de manera respetuosa al presidente, en política hay periodos en que pueden pasar años y las cosas no se mueven. Años, siglos quizá, como sucedió en la Europa de la Edad Media, ¿no? Pero también eso da paso a periodos donde en un cortísimo tiempo se dan cambios de una trascendencia increíble. Y doy un ejemplo de esto último. En 1987, cuando el modelo de desarrollo en México cayó hecho ruinas, hecho pedazos, con un plumazo abrimos la economía y ese cambio ha tenido un impacto tal que todavía hoy está marcando el desarrollo del país. Durante decenios permanecimos en una economía cerrada, aislada del mundo, para dar paso a una decisión que en una hora cambió radicalmente el panorama y la situación concreta de México. En esas condiciones, pues, yo pediría a quien me escucha que no me crea a mí. Lea, infórmese, pregúntele a quien le tenga confianza
y considere que conoce historia de México. Pregúntenles. O que le recomienden un buen libro. Mándele un tuit al doctor Enrique Krause. Sin groserías, ¿ya, doctor? Estoy muy interesado en conocer la historia de México en la etapa de la Reforma, en la República restaurada. ¿Podría usted recomendarme 1 o 2 libros para estudiar ese periodo de la historia de México? Y estoy casi seguro que el doctor Krause le dará 2, 3 títulos, algunos quizá de su autoría, otros algo de don Daniel Cosío Villegas, etcétera. Pero hay que informarnos, porque informarnos, eso nos da fuerza, nos da elementos para tomar las decisiones correctas. De otra forma, vamos a andar dando bandazos y vamos a caer presas de demagogos como es el bulto López Obrador y estos 22 ignorantes que con su firma, con su nombre, están intentando legitimar lo ilegitimable. Muy bien, déjenme ver si tenemos alguna otra cosa por ahí que se me haya pasado. Pues no. En relación con esta cuestión de Va por México, de la alianza, ya dije yo mis 5. Hay ahí una discusión interesante y creo que se va a poner todavía mejor en relación con la suerte de Ricardo Anaya, que está en un proceso para obtener el asilo político en los Estados Unidos. En el caso de el exgobernador de Tamaulipas, García Cabeza de Vaca, hay ahí una situación que no se ha aclarado bien, porque él no ha salido a aclararla. Nació en Estados Unidos, de acuerdo a alguna fuente, eso lo inhabilitaría. En otros casos es la doble nacionalidad solamente, etcétera. Entonces hay ahí una situación un tanto oscura o indefinida. Yo planteé mi quinteta, ya dije por qué eran esos 5 y no otros, ¿ya? A algunos no les gustará, a algunos les gustan 2 de los 5, a otros ninguno y tienen sus propios. Pues órale, pero involucrémonos, participemos. Y quiero terminar este editorial con algo que posiblemente a algunos moleste, lo cual me da muchísimo gusto. Uno de los planteamientos que hacen estos grupúsculos que frente a un atropellado en Insurgentes y Reforma tienen menos poder de convocatoria que ese accidente, es que la sucesión la deben, refiriéndose a la nominación del candidato, etcétera. Permite producción. Pues, sí. Es que tenemos aquí unos vecinos muy ruidosos, escandalosos, y pues está el pasillito aquí, un vestíbulo. Entonces, vamos a esperar a ver si nos pueden hacer el favor de... ¿Mm? Bueno, no se van a callar porque ya se van, ¿no? Pero en fin, es el problema de vivir en comunidad de personas sin el más mínimo respeto por los demás, ¿no? Como es el caso aquí de nuestros vecinos del 302. Muy bien. Entonces les decía, estos grupúsculos se les llena la boca. Es que los partidos deben abrirse a los ciudadanos para nominar a esto y que el otro. Como si los militantes de los partidos no fueran ellos mismos ciudadanos. Quiere decir que por militar en un partido automáticamente se pierde la cualidad de ciudadano. ¿De dónde sacan ustedes esa estupidez, señores? Los militantes de los partidos son, antes de cualquier otra cosa, ciudadanos, igual que ustedes. Pero no andan diciendo, a ver, solamente seamos nosotros. No. Pero los partidos son organizaciones que tienen reglas, que tienen estructuras,
y que tienen militantes a quienes se deben, que hay que escuchar las voces de otros ciudadanos, pero dicen, es que tienen que escuchar a los ciudadanos. ¡Ah, carajo! ¿Y que los militantes de esos partidos no son ciudadanos ellos? ¿O no hay que escucharlos solamente a esos genios, al doctor fulano de tal, al académico mengano por allá? Pues ¿de qué pasta están hechos? Si también los militantes de los partidos son ciudadanos y tienen su propia opinión. Entonces, vamos a desterrar esa actitud un tanto elitista, que los escuchen a los ciudadanos. Bueno, ¿y qué? Repito, ¿que los militantes de los partidos no son ciudadanos? El problema con nuestros falsos intelectuales o académicos o estos que se llenan de caldo flaco, diría un muy buen amigo que ya falleció, que en paz descanse, el ingeniero Treviño, decía, licenciado, es que esta gente se llena de caldo flaco. Somos ciudadanos, somos la sociedad civil. ¿Y que los militantes de los partidos no son ciudadanos y no son integrantes también de la sociedad? Pero es esa cosa así elitista. Nosotros, yo soy académico, yo soy investigador, ¿sí? El otro es obrero, el otro es campesino, el otro es trabajador en una fábrica y por esa razón no debe opinar. Hay que quitarle el derecho a opinar quién le gusta como candidato para que su partido lo promueva. Es decir, estos pseudo intelectuales deberían bajarle de volumen al radio y entender que los militantes de los partidos son igual de ciudadanos que ellos y con una ventaja, tienen conciencia de su deber cívico y militan en un partido para incidir. Pero, pues es que esta cosa medio elitista de que yo, yes, y miren, eso es pura pose, hombre. Allá afuera están 95 millones de ciudadanos. Y estos pavos reales del análisis político, ¿cuántos le gusta que sean en todo el país? ¿10,000? Y se me hacen muchos, pero les voy a conceder 10,000. ¿Cuántos leen sus tweets? ¿Cuántos leen sus sesudas columnas en el Reforma, en el Universal, en el Financiero, en el Economista, en el Excelsior, lo que sea? Un puñado, hombre. Y no todos apoyan las babosadas que plantean. Todos somos ciudadanos al llegar a los 18 años y estar en pleno goce de nuestros derechos políticos. Entonces, tan ciudadano es un militante de un partido como un doctor que ha publicado tantos libros y trabajos teóricos. Los dos valen un voto y los dos son ciudadanos. Y a veces, en no pocas ocasiones, ese humilde trabajador, ese campesino, sabe más de la realidad que ese encumbrado académico. Entonces estaría bien que le bajen de volumen al radio. Valdría la pena que lo hicieran, por favor. Muy bien, en este momento termina la parte editorial de Platica con Ángel.